Ya son las 8, las 20 horas. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes y que puedan ser parte de esta serie que nos habla acerca de el mensaje que Dios tenía a través del apóstol Juan para la iglesia en ese tiempo y para la iglesia en este tiempo. Y yo quisiera hacer una oración para que Dios pueda guiar la vida del Dan, que nos va a estar guiando con su palabra, la palabra de Dios. También quiero animarlo a que puedan tener sus Biblias a mano, para que así podamos ir leyendo la Escritura. Si también tienen un lápiz y un papel donde puedan anotar ahí o en sus Biblias también algunas cosas que les interese que Dios les esté hablando. Entonces vamos a orar ahora y pedir que el amor del Padre esté con nosotros y nos permita esta noche poder escuchar su palabra y que sea una palabra del momento, una palabra que nos sirva para vivir este día. Hoy estamos ya a 25 de marzo. Los días pareciera que pasan un poco más lento ahora, que estamos en las casas con menos actividad, pero a la vez nos permiten tomar más conciencia de la hora. Y es importante saber cómo esta palabra nos puede hablar hoy a cada uno de nosotros. Entonces yo quisiera pedirles que puedan hacer esta oración conmigo y pedir que el Espíritu Santo pueda hablarnos un mensaje poderoso y de ánimo para cada uno de nosotros. Hagamos una oración. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu amor, gracias Señor porque tú eres bueno. Gracias por la vida del Dan, gracias Señor porque tú en tu cruz Señor nos recibes a todos para que vayamos a ti Señor y confesando nuestros pecados podamos experimentar el lavamiento Señor de todo pecado, de toda herida, de todo pasado, de todo presente y todo futuro, de la vida completa. Señor, te pido en el nombre de Jesús que el mensaje que hoy recibamos pueda ser de aliento, de ayuda, de bendición para cada uno de nosotros. Y usa la vida del Dan, Señor, para que él sea un instrumento claro, con un sonido clarito, Señor, que venga del cielo para cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hoy nos toca hablar de las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. La vez pasada, la semana pasada, estuvimos viendo el capítulo 1, donde pudimos ver la belleza de Jesús. Vimos 18 facetas de la belleza de Jesús y estuvimos describiendo algunas de esas. Si no lo estuvieron viendo, les animo a que puedan verlo. Está en la página de Facebook para que puedan como alinearse a este mensaje. Hoy vamos a ver las 7 iglesias de Apocalipsis. O sea, ese es el que toca ahora, pero hoy vamos a abarcar 3 o 2. Vamos a tratar de ver. Las 7 iglesias de Apocalipsis hoy en día se encuentran en Turquía. O sea, si graficamos las 7 iglesias al día de hoy, están en Turquía. Y como decía nuestro pastor, son 7 mensajes que tuvieron su efecto en el pasado, pero siguen vigentes sobre todo para el tiempo de hoy. Y muchas veces leemos las cartas a las iglesias de Romanos, de Efesios, de Galacia, de los Corintios, y eso lo tomamos para hoy día, pero leemos Apocalipsis y pensamos que no es para hoy. Pero así como las otras cartas también tienen un efecto para el día de hoy, las cartas de Apocalipsis tienen vigencia para el día de hoy y más para los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo en este momento. Las 7 cartas a las 7 iglesias son como un manual de preparación para este tiempo que estamos viviendo. Son como maneras prácticas para poder saber qué hacer en estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo ahora que ya es como una realidad para todos nosotros, que ya está viniendo lo del coronavirus y probablemente vengan otras cosas y vengan más terremotos, así como dice la palabra. Probablemente vengan muchas de esas cosas y estas 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis son como una alerta a nosotros como el cuerpo de Cristo, a nosotros como iglesia, para poder saber qué hacer en esos momentos. Y vamos a empezar con
con la primera iglesia. Antes de eso, decir que hay como un patrón en casi todas estas 7 iglesias que se repite, que es cuando Jesús le habla a la iglesia y primero es afirmación, los afirma, les dice lo bueno que han hecho, lo bueno que han estado haciendo en medio de tiempos de tribulación. Después viene un tiempo de exhortación donde les dice algo que como que duele pero es necesario, es una exhortación de Jesús, y termina con una recompensa. Entonces vemos este patrón, afirmación, exhortación y la recompensa. Lo vemos en la mayoría de las 7 iglesias. Así que vamos a tratar esta vez de estudiar 3 o 2 y ahí vamos a ver bien con el tiempo. Así que si puedes leer Apocalipsis 2 del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahí podemos ver el mensaje a la primera iglesia de Jesús. Y es muy interesante cómo empieza, porque empieza diciendo, él se presenta a sí mismo a esta iglesia como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candeleros de oro. Así es como se presenta Jesús a esta iglesia. La clase pasada, la semana pasada, vimos que las 7 estrellas representan los líderes en las iglesias. Entonces Jesús nos está diciendo, yo sostengo a cada uno de los que son el cuerpo de Cristo, de los que son mi iglesia, de mis escogidos. Yo los sostengo en mi mano derecha. En tiempos de tribulación, en tiempos de coronavirus, en tiempos de tormenta, de prueba, Jesús nos está diciendo que Él nos sostiene en su mano derecha de una manera tierna, no nos juzga, Él nos guarda, Él nos tiene en su mano derecha. Así es como Él se presenta. Y también dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así es como Él ve a las iglesias. Y esto es muy interesante porque si leemos bien las iglesias, si leemos bien cada una de las 7 iglesias, vemos que no son iglesias perfectas, para nada, todo lo contrario a pesar. Vamos a ver iglesias que perdieron el primer amor, como es la de este caso, la de Éfeso. Vemos iglesias que tienen doctrinas erradas, vemos iglesias que andan en tibieza espiritual, vemos iglesias que toleran el espíritu de Jezabel, vemos iglesias que son de este tipo, que son muy imperfectas. Y a esas iglesias Jesús le dice que son candeleros de oro. Ahora, ¿cómo Jesús le puede llamar candeleros de oro a algo que a nuestra vista no tiene nada de oro? Porque Jesús nos ve con sus ojos. Jesús nos ve de acuerdo a lo que vamos a llegar a ser. Si vemos a estas iglesias con nuestros propios ojos naturales, vamos a ver que son iglesias que son muy imperfectas, que la verdad como que nadie apostaría por esas iglesias. Pero Jesús le dice, ellos son los candeleros de oro, porque Él te ve según tu destino. Por eso debemos ver a la iglesia, a nuestra iglesia, a las demás iglesias, con los ojos de Jesús. Porque ahí vamos a poder ver el oro que cada iglesia tiene. Y así es como Él se presenta a esta iglesia, como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que se mueve en medio de los 7 candeleros. Jesús le dice que Él conoce las obras de esta iglesia. Él conoce todo lo que ellos han hecho, todas sus actividades, todo lo que ellos han estado haciendo por el nombre de Jesús, que son cosas muy buenas. Ellos han estado muy activos en cuanto a lo que Jesús les ha pedido. Pero después en el versículo 4 dice,
pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Esto es lo que Jesús tiene en contra de esta iglesia, que has perdido el primer amor. Y esto es algo que va a pasar en los últimos tiempos, algo que el enemigo va a querer quitarnos a nosotros como iglesia, a nosotros como el cuerpo de Cristo, es que nosotros perdamos el primer amor. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando decidimos darlo todo por Él, son dos cosas que se activan en nuestras vidas. Primero, es una intimidad con Él, una pasión por Dios, una pasión como nunca antes. Cuando primero nos encontramos con Jesús, es como que ya no nos importa nada, como que queremos darlo todo por Él, sin importar lo que puedan llegar a decir la gente, sin importar lo que puedan decir nuestros más cercanos, nuestros amigos más cercanos. Eso ya no importa, porque cuando nos encontramos con Jesús, lo único que queremos es estar con Él y nos apasionamos por Él y lo empezamos a buscar cada día más. Eso es una de las cosas que se activa cuando recibimos a Jesús. Y la otra es una guerra. Va a haber una guerra que el enemigo, ahora que sabe que recibiste a Jesús, él va a hacer todo lo posible para que tú te puedas enfriar. En Mateo 24, cuando Jesús también está hablando de las cosas que van a pasar en estos tiempos, dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y tenemos que tener cuidado de eso, nosotros como iglesia, de enfriarnos. ¿Cómo nos enfriamos? Cuando dejamos de tener comunión con Dios, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de orar, cuando las otras cosas son más importantes que Jesús. Así es como nos enfriamos nosotros por dentro. Y eso es lo que esta iglesia en Éfeso estaba haciendo. Ellos estaban muy activos en las obras que ellos estaban haciendo. Ellos estaban teniendo muchas actividades, pero ellos olvidaron tener intimidad con Dios. O sea, se enfocaron en todas las cosas que ellos podían llegar a hacer, pero no en estar con Dios. Entonces Jesús dice que en estos tiempos habrá muchos enemigos del primer amor. El enemigo va a intentar quitar ese primer amor de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? A través del activismo, como recién hablábamos, que es muchas obras y poca intimidad. Y debería ser lo contrario, ¿no es cierto? Mucha intimidad y ahí seleccionar bien las obras de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Pero muchas obras, y esas obras hacen que perdamos nuestra intimidad, hace que entramos en un activismo. Y eso hace que corre el peligro de que nosotros podamos perder el primer amor. Segunda cosa, otro enemigo es la multiplicación de la maldad. Las cosas que estamos viendo ahora a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que causa en nuestro interior las cosas que estamos viendo? Hace que tengamos más comunión con Dios, hace que vayamos corriendo a su presencia a clamar por Él, o hace que nos dejemos influenciar por lo que está pasando afuera. Y hace que nos enfriemos, nos hace que nos relajemos, y hace que nos preocupemos más por nuestras cosas que por las cosas de Dios. Entonces la multiplicación de la maldad es una de las cosas que también es un enemigo del primer amor. Los afanes y las distracciones de nuestra vida. Muchas veces nos preocupamos tanto de las cosas. Nos preocupamos de lo que está por venir, nos preocupamos de lo que pueda llegar a pasar con nuestra familia, con nuestra casa. Y son preocupaciones que consumen todo nuestro interior y que no nos dejan tener intimidad con Dios. Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo para no caer en todo esto del activismo es poder cultivar el primer amor. Y no sé si se acuerdan, pero traten de acordarse de esa primera vez donde se encontraron con Jesús. Esa primera vez donde pudieron sentir su presencia y se sintieron como tan amados, se sintieron tan llenos. Personalmente tenía como un vacío en mi interior, me sentía tan solo, y cuando recibí a Jesús, Él lo llenó todo y ya no me importó nada. Solo me importaba estar con Jesús, pasar tiempo con Él. Ya no me importa lo que digan mis amigos, lo que puedan pensar de mí, porque lo único que yo quería era poder estar con Jesús, nada más. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros, volver al primer amor. Es muy interesante porque después de Jesús haber dicho que has dejado tu primer amor, lo que le dice como consejo es: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete.
Es muy, muy interesante lo que dice acá, porque dice, recuerda de dónde has caído. No dice, recuerda tu caída. No dice, recuerda cuando estabas pecando. No dice, recuerda cuando estabas ahí y la embarraste. Recuerda tu embarrada. No, Jesús dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda dónde estabas antes de tu caída. A ese lugar es el que tenemos que llegar. Y por eso cuando perdemos nuestro primer amor, cuando entramos en este activismo, en estos afanes de la vida, preocupaciones, no tenemos que acordarnos de las preocupaciones, de nuestros pecados, de lo que está consumiéndonos. Recordemos dónde estábamos antes de la caída. Eso es lo que Jesús nos está diciendo hoy. Recuerda de dónde has caído. Muy interesante porque en Génesis, cuando Adán y Eva pecan, y ellos como que tratan de esconderse de Jesús, de Dios, ¿qué es lo que qué es lo que Dios les dice? No le dicen, ¿qué hiciste? Eso nunca le preguntó Dios. Dios les dijo, ¿dónde están? Porque ellos habían perdido esa posición de intimidad. Ellos habían perdido la posición, ese lugar donde ellos estaban en comunión con Dios. Por eso Dios les dice, ¿dónde están? No les dice qué hicieron, qué embarradas se mandaron, qué estuvieron haciendo, qué pecaron. No, Dios les dice, ¿dónde están? Entonces, lo que Dios le está queriendo decir es que, ¿dónde están? Ustedes estaban conmigo, en comunión conmigo, y ahora cayeron en pecado. Pero Dios no les recuerda el pecado que ellos cometieron, sino les trata de recordar el lugar donde ellos estaban antes de cometer ese pecado. Entonces ese es un llamado a nosotros como iglesia. Recordemos dónde estábamos antes de caer en activismo, dónde estábamos antes de caer en pecado, dónde estábamos antes de caer en todos estos afanes de la vida. Recordemos de dónde hemos caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Estar en la presencia de Dios, pasar tiempo con Él, estar en intimidad con Dios. Esas son las primeras obras. Y eso es lo que Jesús nos está pidiendo hoy en día. Muchas veces nosotros tenemos como un Alzheimer espiritual, por decirlo de alguna manera, porque somos muy buenos para recordar todo lo malo que nos ha pasado. Todas las embarradas que nos hemos mandado, no sabemos de memoria. Hasta cronológicamente sabemos cómo nos mandamos la embarrada. Pero, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Recuerda dónde estábamos antes de eso. Por eso muchas veces recordamos las heridas que tenemos, pero nos olvidamos de Dios que sana nuestras heridas. O nos acordamos muy bien de la tormenta, pero de la nada nos olvidamos de Dios que calma la tormenta. Por eso tenemos como un Alzheimer espiritual de las cosas buenas de Dios, de las bondades de Dios. Y nos acordamos mucho de las cosas malas, de nuestros pecados, pero no del lugar donde estábamos antes de eso. Recordemos entonces de dónde hemos caído. Si no cultivamos el primer amor, nos vamos a terminar corrompiendo. Por eso es tan importante tener intimidad con Dios, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo. Cultivemos intimidad. Hace unos días escuché una frase que decía, cuando ya no tienes tanta actividad, que crezca tu intimidad. Y ahora que todos estamos en cuarentena, todos estamos encerrados en la casa, cuando ya no estamos tan activos, por decirlo de alguna manera, que sea un tiempo donde nuestra intimidad pueda crecer, donde nuestra comunión con Dios pueda ser aún mayor. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Tratemos de verle el lado bueno de todo esto que está pasando. Y que cuando ya pasen todas estas cosas podamos decir, cuando llegó esto al mundo, fue un tiempo que yo me acerqué más a Dios. Entonces, la intimidad es una de las armas más efectivas para los tiempos que estamos viviendo. La intimidad con Dios. La intimidad, lo que pasa en tu intimidad va a ser
desata tu destino. O sea, lo que ocurre en tu intimidad, lo que va a pasar ahí, ya sabes lo que va a pasar contigo en el futuro. En la intimidad ocurren las mayores victorias. Los mejores momentos tú los vives en intimidad con Dios. Pero en la intimidad, en lo secreto, también ocurren las mayores tragedias. Cuando estamos solos, somos más vulnerables al pecado. Cuando estamos solos, también es como que la tentación viene mucho más fácil. Por eso, en lo secreto, es cuando somos más vulnerables y ocurren las mayores tragedias. Pero también en lo secreto es donde vemos las mayores victorias y donde podemos acercarnos aún más a Dios. Entonces, lo que ocurre en la intimidad es lo que va a desatar nuestro destino. Si quieres conocer a Dios, si quieres conocer lo que Dios puede llegar a hacer, si quieres conocer a Dios, por ejemplo, las manos de Dios, todo lo que Él puede llegar a hacer, los milagros, las sanidades, puedes ir a la iglesia o puedes ir a estos cultos de sanidades que hacen y vas a ver cómo Dios actúa y vas a ver el poder de Dios. Pero si quieres ver quién es Dios, si quieres conocerlo a Él, tienes que ir a la intimidad, porque ahí es donde Él se manifiesta a tu vida de manera personal y ahí es donde tú lo puedes ver cara a cara. Y ahí es donde nos enamoramos más de Dios, cuando lo vemos cara a cara. Porque cuando nos enamoramos de alguien, no nos enamoramos de sus manos, no nos enamoramos de lo que Él pueda llegar a hacer. Por eso, cuando vamos a la intimidad, ahí es cuando Él viene a nosotros y se manifiesta tal y como Él es. Y cuando Él se manifiesta tal y como Él es, nos enamoramos de Él. Y no de lo que Él pueda llegar a hacer solamente. Entonces, esta iglesia, la de Éfeso, cayeron de ese amor ferviente que ellos tenían por Dios. Ellos cayeron de ese lugar donde ya no les importaba nada, solo querían estar con Dios. Ellos cayeron de ese lugar y se empezaron a dejar llevar por el activismo, por las cosas que ellos podían llegar a hacer. Eso les empezó a importar más que pasar tiempo con Dios. Y por eso Jesús manda este mensaje que era para la iglesia de Éfeso, pero que también es para nosotros en la actualidad. No perdamos el primer amor. Y si lo hicimos, recordemos de dónde hemos caído, arrepentámonos y volvamos a ese lugar de intimidad. En este mensaje, en esta iglesia, también habla de los nicolaitas, pero eso lo vamos a ver en la tercera iglesia, en el tercer mensaje, con mayor detalle. Ahí vamos a explicar bien quién eran los nicolaitas y eso. La recompensa a la iglesia de Éfeso, la recompensa a esta iglesia que tiene el llamado a volver al primer amor, es poder comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a ir con la segunda iglesia ahora, la iglesia de Esmirna. Si puedes leer del versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Vemos que Jesús se presenta a esta iglesia como el primero y el último. Este nombre de Jesús, este título que se le da a él, es el que más se repite en todo este libro de Apocalipsis. De todos los nombres que le podemos dar a Jesús en este libro, el que más se repite es este, el primero y el último. Esto habla de su muerte y de su resurrección. Jesús es el primero
en resucitar de la muerte y el primero en autoridad. Podemos ver que Él tiene el poder para levantarnos y librarnos de nuestros enemigos. Él es la primera causa de nuestra fuente. Él es la primera causa y fuente de todas nuestras bendiciones. Y Él tiene la última palabra de nuestra vida y de nuestra muerte. Entonces su propósito es el fundamento o la más alta razón para nuestra vida. Por eso Él se presenta como el primero y el último. Esta iglesia tiene un llamado a vencer el temor, un llamado a poder ser fiel en medio de los tiempos de persecución. Eso es como lo que Jesús le pide a esta iglesia, que aun cuando todo está muy oscuro, cuando todo está hecho una tormenta, cuando hay muchas pruebas por afuera, que podamos ser fieles, aun en medio de la persecución, y que podamos ser fieles y sacando todo el temor que tengamos adentro, quitando todo el temor. Vamos a ver que hay una conexión entre la primera iglesia y de esta, porque podemos ser fieles en medio de la persecución cuando estamos constantemente cultivando el primer amor. Podemos ser fieles en medio de la persecución cuando estamos constantemente en intimidad con Dios. Esta iglesia vemos que a veces tenía un poco de temor. Eso habla en este mensaje, que tenía temor. Pero ¿cómo vencemos el temor cuando estamos en el primer amor? Entonces, esta iglesia es un mensaje para quienes se sienten débiles, para los que se sienten como que ya no pueden más, como que ya quieren tirar la toalla, como que ya no dan más con lo que está pasando. Es un mensaje para ellos y es un mensaje a poder ser fieles en medio de la persecución. El temor es una de las armas más grandes que el enemigo, que Satanás, con lo que el Satanás nos ataca a nosotros, con el temor. ¿Por qué? Porque el temor, así como el amor echa fuera el temor echa fuera al amor. Por eso podemos vencer el temor cuando cultivamos el primer amor. Cuando somos llenos del amor de Dios, no hay lugar para el temor en nuestra vida. Pero cuando le damos lugar al temor de Dios, al temor que no es de Dios, al temor, se nos va el amor. Y eso, les doy un ejemplo, es lo que ha pasado, por ejemplo, con el libro de Apocalipsis. Cuando lo estudiamos bien y en profundidad, nos damos cuenta que es un libro lleno de amor, lleno de amor. Incluso los juicios de Dios, esos que se ven tan terribles, vemos que son una muestra de amor por Dios. Los juicios de Dios, el propósito de esos son para que todos lo adoren a Él. Para eso están los juicios. Los juicios son sobre Satanás, no sobre nosotros. Nosotros vamos a estar sellados, cubiertos, no nos va a pasar nada. Los juicios son una muestra de amor de Dios. Por eso todo este libro Apocalipsis es un libro de amor. Y cuando entendemos esto, cuando leemos Apocalipsis con este entendimiento de que es un libro del amor, el temor se va. Ya no le vamos a tener miedo. Pero ¿qué es lo que el enemigo ha hecho? Que nos ha puesto en la mente que es un libro terrible, que es un libro donde todos los juicios son malos, donde vamos a ir todos al infierno. Todos son mentiras que el enemigo nos ha dicho, y eso ha hecho que nos llenemos de temor por este libro. Y cuando nos llenamos de temor, se nos va el amor. Y cuando leemos todo de una manera, de una perspectiva distorsionada, y no logramos ver este libro como Dios lo ve. Entonces, este es un mensaje, la segunda, la de Esmirna, a vencer el temor. Pero vencemos el temor cuando sabemos cultivar el primer amor. Solo cuando tenemos intimidad con Dios y somos llenos de su amor, el temor se va de nuestras vidas. Entonces, el temor es una de las cosas con las que el enemigo nos va a atacar en este tiempo. El temor. Por eso cada día tenemos que cultivar el primer amor. Otra manera práctica de poder vencer el temor es meditando en las promesas de Dios. Cuando meditamos en las promesas de lo que está por venir. Cuando sabemos lo que está por venir para esta tierra, para nuestras vidas, no hay lugar a temor en nuestras vidas, porque ya conocemos el final de la historia. Ya sabemos qué es lo que va a pasar. Al final vamos a vencer.
vamos a vencer y todo lo que está pasando aquí tiene un propósito. Y tiene un propósito porque Dios quiere desatar algo poderoso sobre nosotros, sobre esta tierra. Hay algo que Él quiere desatar. Pero si no conocemos las promesas de Dios, si no conocemos el final de la historia, vamos a darle lugar al enemigo para que pueda entrar con temor. Y eso va a quitar el amor que tenemos. Por eso, ¿cómo podemos vencer el temor? Meditando en las promesas de Dios, meditando en esas promesas que están por venir. Meditar en la persona de Dios, en quién es Él. El temor es el resultado de creer en una mentira. Por eso entra el temor a nuestras vidas, porque creemos en mentiras. ¿Mentiras de qué? Mentiras sobre nuestro futuro, mentiras sobre nuestra identidad, sobre la realidad, sobre las otras personas. Cuando empezamos a llenarnos de mentiras, empezamos a llenarnos de temor. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra, llenarnos de lo que dice la Escritura, lo que nos está diciendo Dios en este tiempo, para entonces poder vencer el temor. En esta iglesia, en el versículo 9, habla de la sinagoga de Satanás. Esta sinagoga estaba constituida por judíos que en aquellos días negaban la deidad y la resurrección de Jesús, quienes también perseguían a los santos, perseguían a la iglesia, a los de sinagoga de Satanás. Y ellos también consideraban que todos los milagros que Jesús hizo, que lo vemos en los evangelios, fueron hechos por Satanás. Eso creían los que estaban en la sinagoga de Satanás. Y Jesús le dice a esta iglesia que él conoce cada cosa que ellos estaban haciendo, y una de las cosas que ellos estaban haciendo era eran esas personas que decían ser judías, decían ser cristianas, pero no lo eran, sino que eran de la sinagoga de Satanás. Y es algo que va a pasar hoy en día, en estos tiempos también. Muchos van a decir ser cristianos, muchos van a decir aún ser el Cristo. La palabra nos habla de que muchos vendrán y dirán yo soy el Cristo, pero esos son falsos cristos. Y son cosas que nosotros tenemos que estar atentos y alerta para saber qué hacer y cómo reconocer cada una de esas cosas. Esta iglesia, Jesús le dice que yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. A ojos humanos, esta iglesia podría parecer pobre, pero a los ojos de Dios ellos eran ricos. ¿Por qué? Porque la realidad del mundo es muy distinta a la realidad del cielo. Cuando el mundo dice que nosotros somos pobres, Dios está diciendo que nosotros somos ricos. Porque nuestra riqueza no depende de lo que el mundo dice ser riqueza. No depende de la plata, de una plata física. No depende de esas cosas. Nuestra riqueza depende de cuánto tenemos de Dios. Si nos llenamos por completo de Dios, podemos decir que somos personas inmensamente ricas. La recompensa a esta iglesia es que van a tener la corona de vida y que no sufrirán daño de la muerte segunda. Estas son las recompensas que van a tener. Una de las cosas que se me olvidó mencionar es que vencemos el temor cuando permanecemos en el primer amor. No solo cuando un día vamos a nuestro cuarto y somos llenos del amor y listo, sentimos que ya no hay temor en nuestra vida, pero al día de mañana, ¿qué pasa? Nos llenamos de temor de nuevo. Realmente vamos a poder vencer todo el temor que hay en nuestra vida y se va a ir por completo cuando permanecemos en el primer amor, cuando permanecemos en intimidad con Dios. Necesitamos tener conciencia de la cercanía de Dios y vamos a ser libres del temor. Yo creo que una de las armas que Satanás está haciendo hoy en día es llenarnos de temor a nosotros como iglesia. Pero creo que se va a levantar una iglesia llena de amor que va a poder vencer el temor, vencer con cada ataque del enemigo. Y vamos a poder ser libres. La verdadera libertad no tiene que ver con ser
libres de una tribulación. Porque podemos ser libres en medio de la tribulación. La verdadera libertad la conseguimos cuando somos conscientes de la cercanía de Dios, cuando estamos conscientes de que Él está con nosotros aún en medio de la tribulación. Entonces nos vamos a poder sentir libres. Nuestra libertad no depende de algo externo. Nuestra libertad no depende de lo que está pasando afuera. Nuestra libertad depende de cuánto nos llenamos de Cristo. Y si estamos llenos de Cristo, vamos a poder ser libres del temor, de la culpa, de muchas cosas. Entonces, las mentiras y el temor son cosas con las que el enemigo nos va a atacar en estos tiempos. Por eso nosotros tenemos que permanecer en el amor de Dios, permanecer en sus promesas. Y la última iglesia que vamos a estar viendo hoy es la iglesia de Pérgamo. Si puedes leer Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. En esta iglesia, la tercera iglesia de Apocalipsis, la iglesia Pérgamo, hay un llamado a vencer la tolerancia espiritual y es un llamado al arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasa con esta iglesia que empezó a aceptar las falsas doctrinas? Eso es lo que empezó a hacer esta iglesia. Por eso, ¿cómo se presenta Jesús a esta iglesia? El que tiene la espada aguda de 2 filos. La espada representa la palabra, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra, cuando leemos lo que hay en ella, la leemos con entendimiento, con revelación, no hay lugar para la duda y no hay lugar para las falsas doctrinas. Cuando leemos con entendimiento, llenos del Espíritu Santo, lo que dice la palabra de Dios, no vamos a aceptar falsas doctrinas, porque vamos a saber qué es lo que Dios quiere realmente decir con cada palabra. Pero ¿qué es lo que pasó con esta iglesia? Empezó a aceptar todas estas falsas doctrinas, como vamos a ver después más adelante, la doctrina de Balaam o la doctrina de los nicolaitas. En el versículo 13, Jesús menciona a Antipas. Antipas era un santo y era un mártir. Él es citado como el fiel mago a Medio Oriente. Vemos que esto es una realidad con la que ellos se enfrentan día a día. Ellos no tienen la posibilidad de compartir la Biblia. Ellos ni siquiera pueden tener una Biblia en casa. Los meten presos o los matan por esas cosas. Ellos, si le hablan a Jesús a sus vecinos, los matan. En el cuerpo de Cristo también en Medio Oriente. Por eso hay un llamado a nosotros a literalmente dar nuestra vida por Dios. A literalmente, aunque nos cueste la vida, aunque tengamos que morir, aunque tengamos que ser mártires, ¿estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida completa a Dios? Y creo que es algo que no podemos responder así nomás, por emoción. Capaz cuando nos encontramos con Dios y vamos a nuestro cuarto y lo sentimos, le podemos decir: sí, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, yo voy a morir por ti. Pero después sentimos que tenemos que hablarle a nuestros vecinos y nos da miedo y no queremos ir. Si no podemos ni siquiera hablarles a nuestros vecinos de Cristo,
no pensemos que vamos a poder ser mártires. Por eso esto de ser mártires empieza con una muerte espiritual, por decirlo así. Tenemos que morir a nosotros mismos, morir completamente. Morir a nosotros mismos, cuando morimos a nosotros mismos, ya nos va a dar lo mismo lo que pueda llegar a pasar con nosotros. Ya nos va a dar lo mismo ir a hablarle a nuestro vecino, porque no nos va a dar vergüenza, no vamos a tener temor, nos va a dar lo mismo. Debemos morir a nosotros mismos. Es un llamado a la iglesia hoy en día. Solo aquellos que pueden morir a sí mismos en el espíritu, en el alma, pueden morir físicamente por amor a Jesús. Entonces, una de las cosas que tenemos que meditar, si realmente estamos dispuestos a morir por Dios. Hay unas pocas cosas que Jesús tiene contra esta iglesia, y la vemos en el versículo 14, dice que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac. La doctrina de Balaam es una doctrina que dice que es mejor el dinero que el ministerio. Y las cosas que ellos hacían por Dios, las cosas que los grandes mensajes, las prédicas que ellos podían hacer o las actividades, ellos no lo hacían de una manera genuina, no lo hacían por Dios, sino que lo hacían por el dinero o por la fama. Y lo vemos hoy en día también. Muchas veces queremos hacer tantas actividades y queremos hacer todas las cosas por plata, lo único que nos importa es eso, o en las redes sociales queremos tener más seguidores, y si tenemos más seguidores mejor, o si estamos predicando y hay más personas, mientras más personas mejor el mensaje, y si solo viene una es un desastre. Pero no es así. Nuestra motivación no depende de la cantidad de personas, nuestra motivación no depende del dinero, nuestra motivación no depende de la fama, nuestra motivación depende de Dios. Nosotros hacemos las cosas para Dios y no para las personas. Por eso una de las cosas que van a pasar en estos tiempos es que van a entrar todas estas falsas doctrinas, y una de esas es la doctrina de Balaam, que es que preferimos el dinero que el ministerio. El ministerio o Dios o el primer amor siempre tiene que ser una prioridad, y tenemos que servir por amor, no por dinero. Esa es la doctrina de Balaam. Esta iglesia, al igual que la de Éfeso, la primera, también tiene eso de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es esta doctrina? Es de la falsa gracia. Es esa doctrina que como que tolera el pecado, como que puede hacer muchas cosas, total, después Dios te perdona igual. No importa lo que hagas, Dios te sigue amando. Y es verdad, pero si permanecemos en pecado, eso está mal, el pecado está mal de por sí. Entonces, lo perdí. Los nicolaitas eran los seguidores de Nicolás, prosélito de Antioquía, o más conocido como el diácono de Jerusalén. Este diácono cayó en el gran error de distorsionar la doctrina de la gracia, con enseñanzas que, según él, le permitía diluir los estándares de la moralidad. Estas enseñanzas similares distorsionan la verdad de la libertad de la gracia, las cuales están incrementando grandemente en la iglesia de hoy. Aunque hay varios puntos de vista sobre el origen de los nicolaitas, esta secta implementa prácticas de inmoralidad sexual, idolatría y herejías también. Entonces estos nicolaitas toleraban el pecado. Para ellos era algo normal. Y tienen esa doctrina de la falsa gracia, cuando la verdad, la gracia nunca te va a llegar a pecar. La gracia nunca te va a llevar a alejarte de Dios. La gracia es lo que te pone en camino para poder descubrir la santidad de Dios. La gracia te tiene que llevar a conocer más de Dios, no a alejarte de Dios. Y en estos tiempos también van a venir muchas falsas doctrinas sobre el cuerpo de Cristo. Eso va a tratar de hacer Satanás, de llenarnos de todas estas falsas doctrinas, y va a querer hacer que nosotros creamos en esas
doctrinas. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes. Y como él se presentaba a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, como la espada, en el versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Por eso en estos tiempos tenemos de tanta falsa doctrina, tenemos que llevar todo a la luz de la palabra y que de acá saquemos nuestras doctrinas. La única doctrina que tiene que haber. Entonces, ¿cómo es que vamos a reconocer o cómo es que nos vamos a dar cuenta de todas estas falsas doctrinas? Cuando tenemos luz de la palabra, cuando tenemos una claridad de lo que dice, lo que está escrito. Y quería terminar contándote algo, un experimento que hicieron unos científicos y decirle primero que nuestra naturaleza tiende al pecado. Nuestra naturaleza tiende a pecar. Está en nuestros genes caídos y heredados de Adán y de nuestros antepasados. Pero hicieron un estudio científico reciente sobre la epigenética, que son los genes superiores que presentan patrones que le dicen a tu organismo cómo comportarse. Estos son dinámicos y se ven alterados según los comportamientos, pensamientos y hábitos. O sea, tus tendencias internas, producto de pensamientos, hábitos y aún tendencias heredadas por tus generaciones, y pusieron personas durante un periodo, por sus generaciones. O sea que estos genes alteran tu forma de ser, por decirlo de alguna manera, alteran tu pensamiento, tus hábitos. Y hicieron un experimento y pusieron a muchas personas a leer distintos libros y a otros a leer la Biblia. Con todas las personas que estuvieron leyendo distintos libros no presentaron cambios epigenéticos, pero los que leyeron la Biblia presentaron grandes cambios en su epigenética. O sea, la palabra de Dios literalmente transforma hasta lo profundo de nuestro interior. La palabra de Dios hace aún que cambie nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y en medio de tanta confusión tenemos que llenarnos de Cristo, llenarnos de la palabra de Dios para poder estar firmes hoy en día. La recompensa que tiene esta iglesia es maná escondido, una piedrecita blanca y un nuevo nombre. Maná escondido, el maná fue escondido en el arca del pacto en el lugar santísimo. Esta recompensa habla de ser alimentado de los misterios de Dios, habla de ser llenos de revelación. Eso quiere decir revelación de la palabra, de los misterios más profundos de Dios. Esa es la recompensa para esta iglesia. También una piedrecita blanca y un nuevo nombre. La palabra blanca en griego puede ser traducida como brillante, como una piedra preciosa. Y un nuevo nombre habla de recibir un nombre o testimonio de tu fidelidad ante Dios. Como recompensa, Dios mismo escribiría ese nombre sobre una piedra preciosa. En la eternidad, cada uno de nosotros va a tener un nuevo nombre, y esa va a ser escrita por Dios mismo. Entonces tenemos este llamado a ser fieles, a poder a vencer la tolerancia espiritual y al arrepentimiento. Entonces eso era lo que íbamos a ver por hoy día, las primeras 3 iglesias de Apocalipsis. La de Éfeso, que es un llamado a volver al primer amor, volver a nuestras primeras obras, a esa pasión que teníamos con Dios cuando primero nos encontramos con Él. También la iglesia de Esmirna, que es un llamado a poder permanecer fiel aún en medio de la persecución. Y el llamado a la iglesia de Pérgamo, que es a vencer la tolerancia espiritual y que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Eso. Bueno, damos muchas gracias al Dan por esta palabra de esta noche. Tengo muchas cosas para pensar sobre este libro. Me gustó mucho, bueno, esto es muy subjetivo, pero ¿de dónde has caído, no? Siempre uno piensa que el énfasis de Dios es
señalar la herida, pero aquí vemos que Dios nos está recordando nuestros buenos momentos, que volvamos a esos buenos momentos con Dios y no nos quedemos con la tristeza del pecado. Eso para la iglesia de Éfeso, ¿no? Para la iglesia de Esmirna dice que ellos eran pobres, pero le declara el Señor que ellos son ricos. O sea, cómo Dios nos ve de una manera diferente a como nosotros o los demás puedan vernos. Y a la iglesia de Pérgamo, esta iglesia que de alguna manera permitía estas doctrinas de una falsa gracia, nos recordaba hoy día Dan en esta noche de la gracia nunca nos lleva a pecar, la gracia nos lleva a poder vencer y que podamos vivir en esa gracia. El mensaje de hoy, con estas tres primeras iglesias, Dios mediante seguiremos la próxima semana con otras iglesias, y nos anima a nosotros a poder plantearnos estas mismas preguntas. ¿Tenemos que volver a algún lugar del cual caímos? ¿Tenemos nosotros también que ser cristianos que comprendan que su posición no es de pobreza, sino que de una riqueza enorme en Cristo Jesús? ¿Y qué pasa con la gracia en nuestra vida? ¿Estamos ocupando bien la gracia? ¿Entendemos el significado de la gracia? Dios nos permite aplicar estas verdades a nuestra vida, que no solo sea un estudio de conocer un poco más de Apocalipsis, sino que sea la palabra de Dios que pueda cambiar nuestras propias vidas. Bueno, vamos a terminar con una oración, así comenzamos orando, vamos a terminar orando también para que Dios pueda traernos un cambio en nuestras vidas. Si la palabra viene a un corazón que es blando, esa palabra va a hacer algo, y yo pido que mi corazón sea blando y tu corazón también sea blando. Hagamos una oración al Señor. Padre, gracias por esta noche, gracias por las palabras que hemos recibido, Señor, del libro de Apocalipsis, Señor, que viene de tu palabra, que puedan mostrarnos, Señor, cosas en las cuales nosotros tengamos que rectificar o cambiar, enmendar el rumbo o tal vez perseverar. Son situaciones diferentes, Señor, en un sentido, pero el ser humano no ha cambiado, son nuestras mismas situaciones. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, si hemos perdido ese primer amor o nos hemos desviado hacia un falso concepto de la gracia, Padre, o estamos viviendo en una situación de no comprender quiénes realmente somos en ti. Y ayúdanos, Señor, a poder ser vencedores y recibir todos esos grandes beneficios, Señor, que nuestros nombres estén escritos, Señor, que podamos probar de ese árbol de vida, que podamos encontrar, Señor, en ti todas las bendiciones, Señor, que tú anhelas para tu pueblo. Y Padre, esta noche queremos pedir también por nuestra nación, por Chile y por todas las naciones de la tierra, que hoy, Señor, somos sometidos a un tiempo de prueba, donde, Señor, tu iglesia también es conmovida, y que podamos, Señor, al final de este tiempo ser fortalecidos y seamos una iglesia viva, capaz de llevar sal y luz a este mundo, y que el mundo quebrantado, Señor, esté listo para escuchar la buena semilla que saldrá corriendo, Señor, porque estos tiempos de intimidad nos acercarán más a ti. Gracias, Señor, por esta noche. Pedimos tu bendición para cada uno de los que está escuchando, para tu iglesia, en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.